Todos somos más grandes que lo peor que hayamos hecho, no porque lo merezcamos, sino porque si vemos desde la perspectiva que José miró a sus hermanos, tendremos que reconocerlo. Mira esto. José tuvo que elegir entre sentir odio, rencor, ira contra sus hermanos o sentir lo que el Señor sentía por ellos. Cuando José se detuvo a pensar qué siente Dios por mis hermanos, tuvo que reconocer que lo que Dios sentía por ellos no era odio, no era rencor, no era ira, sino amor, misericordia y compasión. Porque sus hermanos eran descendientes directos de Abraham y José sabía que él y sus hermanos eran la simiente de Jacob, la simiente de Abraham, la simiente prometida, una simiente que tenía bendición del Señor. Y José dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, aunque lo que Dios ha bendecido todavía no se merece esa bendición. Sus hermanos, a su vista y a la vista nuestra, no se merecían la bendición, pero tenían la bendición. Dios los había declarado benditos y serían benditos, y él debía respetar esa perspectiva, y no solo respetarla, sino identificarse con ella, porque nosotros somos de Dios y sentimos lo que Dios siente y amamos a lo que Dios ama. Entonces José dijo, no puedo odiar a mis hermanos. Dios los ama, Dios los ha bendecido, entonces yo los amo y también los bendigo. Amén por eso. ¿Sabías, hermano y hermana, que la calidad del perdón que le damos a los demás influye directamente en nuestra calidad de vida? A mayor disposición para perdonar de manera real y de manera sincera, mayor calidad de vida, mayor paz mental, mayor gozo en el alma. Pero para que haya esa completa disposición de perdonar de manera completa y sincera, necesitamos conocer a Dios y tener una relación vital, profunda y de calidad con Él. Bienvenido y bienvenida a este mensaje que es importantísimo para nuestra vida diaria, para crecer en el Señor. El poder del perdón verdadero. Vamos a comenzar. Comenzamos definiendo lo que es el perdón. Perdonar es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Todas estas son raíces de amargura que se profundizan tanto en nuestro ser y en nuestra alma, de tal manera que pueden quitarnos todo vestigio de amor, todo vestigio de gracia y dejarnos inundados de oscuridad, de tristeza y de depresión. Muchas personas sufren de tristeza profunda porque sin darse cuenta no han perdonado a alguien en su presente o en su pasado. Es más, muchas personas sufren de falta de sueño, de falta de concentración, de depresión, de tristeza profunda, porque no han perdonado a alguien en su pasado o en su presente y ni siquiera se han dado cuenta que esa es la razón. Necesitamos la gracia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo para que nos muestre en qué aspecto de nuestra vida no hemos perdonado a alguien que nos hizo mucho daño y con el tiempo hemos sepultado ese dolor, pero ese dolor sigue latente allá en el fondo de nuestra alma y se manifiesta con esas características que hemos mencionado al principio: odio, rencor, tristeza, dolor, resentimiento, ira, impaciencia. Incluso, mis hermanos, a veces pensamos, ¿por qué me cae mal tal persona? ¿O por qué cuando mi cónyuge dice o hace tal cosa, a mí me da impaciencia e ira que yo no puedo controlar y que surge de manera espontánea? ¿Sabes por qué pasa eso en muchas ocasiones? Porque vemos actitudes en nuestro cónyuge, en nuestro jefe, en nuestro amigo, que estaban en la persona que no hemos perdonado. Y proyectamos ese rencor, ese odio en personas que no se lo merecen. Sin embargo, como tienen alguna característica que nos recuerda el viejo rencor o la persona
que sin saberlo no hemos perdonado, entonces manifestamos ese odio y ese rencor, esa impaciencia con personas que son inocentes, que no nos han hecho nada en realidad, pero que nos recuerdan ese pasado. Necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Preguntarle, Señor, ¿a quién no he perdonado? Si lo he olvidado, recuérdame, Señor. Por favor, necesito arrancar esta raíz de amargura. Necesito que me ayudes a ser libre. Necesito que me hagas puro, limpio, para poder amar, para poder ser un canal de bendición a través del cual tu amor fluya para otras personas. Cuando pidamos así, el Señor escuchará nuestro clamor. Él siempre quiere ayudarnos, Él siempre quiere sanarnos, pero necesita que nosotros estemos dispuestos a querer ser sanados. Otra definición que quiero compartir contigo sobre la palabra perdón es la definición etimológica. La palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar a otra persona de una deuda que tiene conmigo. Los componentes léxicos de la palabra perdonare en latín son el prefijo per, que significa total o completamente, y donare, que significa dar. En conclusión, la palabra perdonar significa literalmente total o completamente dar o regalar. Y la pregunta que surge es, ¿qué debemos dar completamente? La respuesta es el corazón. En primer lugar, a Dios. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis sentimientos, te entrego todo lo que soy, purifícame. Yo no quiero vivir para odiar, no quiero vivir para guardar resentimiento o rencor u odio a mi prójimo. Te entrego lo que soy para que me enseñes a perdonar. Es imposible perdonar si Cristo no nos da la gracia de perdonar. Y es imposible perdonar si no somos conscientes de que el perdón es un regalo por gracia para aquellos que no se lo merecen, pero que lo necesitan profundamente. Nuestros ofensores probablemente ni nos hayan pedido perdón, ni se hayan arrepentido, pero necesitan saber y necesitan ver que los hemos perdonado. Dios se encargará de demostrarles que nosotros no tenemos rencores para con ellos. Cuando nosotros entreguemos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón al Señor para que Él obre en nosotros con poder a través de su gracia infinita, que siempre donde quiera que llega sana, transforma y renueva el ser. Esto implica que veremos a nuestro agresor no como alguien culpable que merece el juicio de Dios, que merece ser castigado, sino como una víctima también de sus pasiones y de su pasado. Lo que quiere decir que no desearemos el mal para el que nos hizo el mal, sino que desearemos que sea bendecido, que Dios lo liberte, que Dios lo sane también, porque los que se levantan contra nosotros también son víctimas de su pasado, víctimas de sus pasiones, víctimas de su pecado. Así es como ve a su agresor una persona que le ha entregado su corazón a Cristo. Pero aquellos que no han entregado su corazón, su mente, su conciencia al Señor, que no han perdonado por acción de la gracia de Dios, ven a su agresor como alguien digno de dolor. Dicen, si Él me hizo sufrir a mí, que sufra el doble. Eso es justicia. Piensan así. Si mi agresor me ha hecho sufrir tanto, no merece reír, no merece que Dios lo bendiga, merece la muerte si es posible. Quien piensa así, no ha perdonado, no ha entregado completamente su corazón a la gracia de Dios y por eso no puede ver la perspectiva correcta. Ve la perspectiva terrenal que dice que ojo por ojo y diente por diente es la justicia más grande. Pero no ve la perspectiva celestial que dice que amor por mal, bien por mal, pagar bien por mal al que nos ha dado el mal, es la mayor justicia. Porque justicia no es matar al asesino, justicia es transformarlo,
Justicia es amarlo tanto que logre salir de su esclavitud, del odio que tiene en su alma, que sea libertado. Eso es justicia. Justicia es hacer misericordia para salvar al que ha sido capturado por la oscuridad y sacarlo de las tinieblas a la luz. Alabado sea el Señor. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, permítanme pasar a otro aspecto muy importante y es leer la Biblia, analizando la historia de José. ¿En qué momento José perdonó a sus hermanos? Vamos a aprender grandes lecciones de esta historia. Espero no demorarme tanto. Espero que esta sea ya la conclusión. Pero es importante, de manera que espero no te vayas y podamos analizar esta historia, sacar tesoros de esta historia, porque allí están. Dios ha dejado tesoros maravillosos en el relato de la vida de José, especialmente sobre el perdón. Dice Génesis 39, 2 al 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo primero que quiero decirte y resaltar es que la Biblia muestra que el Señor estaba con José. Ahora, también dice que Potifar vio que el Señor estaba con José. ¿Cómo Potifar se podía dar cuenta que Dios estaba con José? ¿Sabes cómo? Porque José estaba con Dios. Potifar no podía ver al Señor, pero sí podía ver a un siervo del Señor. Y ese siervo del Señor era José. ¿Y cómo Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José? Porque José vivía en la presencia de Dios y entonces Potifar decía, no había visto a otro ser humano como este hombre. Se nota que este hombre está con los dioses y tenemos que hablar en el lenguaje de Potifar. La Biblia traduce el lenguaje para que nosotros entendamos que en realidad, aunque Potifar veía que José estaba con los dioses porque Potifar creía en el politeísmo, realmente lo que Potifar debía ver es que José estaba con Dios y Dios estaba con él. Además, también se notaba que Dios estaba con José porque José era un hombre próspero, lo que quiere decir que todo lo que José tocaba se multiplicaba, rendía más. Por donde José pasaba, se notaba que José había pasado. Si había un desorden en algún lugar, José pasaba por allí y lo ordenaba. Si algo estaba sucio, José lo limpiaba. Si había un problema que nadie más podía solucionar, José tenía ideas para solucionarlo y se solucionaba. Potifar decía, en definitiva, este hombre es un hombre de Dios, no es cualquier hombre. Se nota que la divinidad está con él. Qué glorioso. Ahora te pregunto, ¿podía pasar esto en la vida de José sin que José hubiera perdonado a sus hermanos? ¿Sabes que el perdón se entrega antes de que haya reconciliación? El perdón se entrega antes incluso de que el otro, el que me agredió, el agresor, el malo, el malvado, se haya arrepentido o me haya pedido perdón. Sus hermanos a estas alturas todavía no se sentían mal de lo que habían hecho, no se habían arrepentido. Tuvieron tiempo suficiente para sentir dolor por José y no lo sintieron, lo dejaron en un hoyo, en una fosa. Seguramente escuchaban cuánto les rogaba, cuánto lloraba, cuánto les suplicaba que no hicieran sufrir a su papá, pero no les importó. Y José pudo haberse acordado de todo esto, de los rostros enojados, de los golpes, de las humillaciones, pero él eligió ver desde la perspectiva de Dios a sus hermanos y no desde la perspectiva humana. Humanamente pudo decir, Señor, castígalos. Señor, no te olvides de lo que me hicieron. Tú fuiste testigo de cómo les lloré. Tú viste mi sufrimiento, Señor. Hazlos sufrir por lo menos igual. Que sientan mi dolor, que sufran y que lloren para que paguen lo que me hicieron. Pero José era varón próspero.
En el hebreo la palabra varón próspero significa varón bueno. Era una persona noble, de buenos sentimientos, y por tanto eso se proyectaba en lo que hacía. Lo que somos se proyecta en lo que hacemos. Y como él era próspero, como era bueno en esencia, porque Dios lo había transformado, dentro de lo que cabe estamos hablando, ¿no? No era bueno en el nivel de Dios, ni bueno en el nivel de Jesús, pero sí era bueno dentro de lo que cabe. Como ser humano era lo mejor que podía ser. Tenía un corazón en el que Dios habitaba y Dios había limpiado sus sentimientos. Y por eso lo que José hacía no proyectaba enojo, ira, rencor, resentimiento, amargura. No, lo que José hacía proyectaba amor, proyectaba sabiduría, proyectaba equilibrio, proyectaba profundidad del ser y se notaba. Por tanto, concluimos que José perdonó a sus hermanos desde el principio. Si no, José no hubiera podido vivir como un hombre radiante, como un hombre honesto, porque hubiera visto en Potifar, en la esposa de Potifar y en cualquier otro esclavo, la imagen y la proyección de sus hermanos y hubiera vivido para pelear, para enojarse, para gritar, incluso se hubiera hecho matar, porque el rencor nos lleva o a autodestruirnos o a intentar destruir a otros y en ese intento terminamos muertos. Pero José perdonó desde el principio, porque desde el principio abrió su corazón para que entrara la gracia, y cuando entra la gracia debe salir el rencor. Cuando entra Cristo sale la oscuridad. Cuando entra el Señor sale todo aquello que nos ata, que nos esclaviza. Somos libres. José era libre para la gloria del Señor. Ahora mira, aquí hay algo importantísimo que tenemos que mirar. José miró la perspectiva de Dios y entonces aprendió esto. Debemos mirar a los demás, a nuestro prójimo e incluso a aquel que se declara nuestro enemigo, no por lo que yo siento contra él y no definirlo por lo que él me hizo a mí. No, esa persona es mucho más que los actos que ha hecho contra mí. Todos somos más grandes que lo peor que hayamos hecho, no porque lo merezcamos, sino porque si vemos desde la perspectiva que José miró a sus hermanos, tendremos que reconocerlo. Mira esto, José tuvo que elegir entre sentir odio, rencor, ira contra sus hermanos o sentir lo que el Señor sentía por ellos. Cuando José se detuvo a pensar qué siente Dios por mis hermanos, tuvo que reconocer que lo que Dios sentía por ellos no era odio, no era rencor, no era ira, sino amor, misericordia y compasión. Porque sus hermanos eran descendientes directos de Abraham y José sabía que él y sus hermanos eran la simiente de Jacob, la simiente de Abraham, la simiente prometida, una simiente que tenía bendición del Señor. Y José dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, aunque lo que Dios ha bendecido todavía no se merece esa bendición. Sus hermanos, a su vista y a la vista nuestra, no se merecían la bendición, pero tenían la bendición. Dios los había declarado benditos y serían benditos y él debía respetar esa perspectiva y no solo respetarla, sino identificarse con ella, porque nosotros somos de Dios y sentimos lo que Dios siente y amamos a lo que Dios ama. Entonces José dijo, no puedo odiar a mis hermanos. Dios los ama, Dios los ha bendecido, entonces yo los amo y también los bendigo. Amén por eso. José también honró en su corazón, en su mente y en su concepto, el concepto que Dios tenía de sus hermanos. Para Dios, sus hermanos no eran lo que le habían hecho a él. Para Dios, sus hermanos eran las 12 tribus de Israel, patriarcas de su reino, hombres transformados, porque Dios no nos ve como somos ahora, sino como vamos a llegar a ser después. Apliquemos esto a nuestra vida. Pensemos en esas personas que han hablado mal de nosotros, que nos han hecho daño, que nos han quitado algo muy preciado, que nos han hecho llorar por años. Ahora piensa en ellas, no desde la perspectiva humana. Piensa en ellas desde lo que Dios siente por ellas y desde lo que Dios ha hecho por ellas. ¿Murió Jesús por ellas? ¿Las ama Jesús?
¿Las quiere salvar? ¿Derramó su vida por ellas? Claro que sí. Ahora tú y yo debemos identificarnos no con nuestra carne, con nuestra naturaleza que pide justicia humana. Nos hicieron llorar, entonces que lloren. Nos quitaron algo preciado, entonces que lo pierdan y que además de eso también pierdan algo preciado para ellas. Nos han hecho sufrir mucho tiempo, que sufran más tiempo. Eso es lo que dice nuestra carne. Pero tú y yo no debemos identificarnos con lo que diga nuestra carne, sino con lo que Dios dice, con lo que Dios piensa y con lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el proyecto de Dios para esa persona o para esas personas? El proyecto de Dios siempre es de salvación. Entonces me identifico con lo que Dios piensa, con lo que Dios desea y me uno con Él para ser una bendición incluso para mis agresores, para mis victimarios, que son más de lo que me han hecho, son más de lo que piensan que son más de lo malo que aparentan ser. Ellos son personas a las que Dios ama, personas que también han sufrido, a las que también han hecho sufrir, personas que desde niños han sido abusados, maltratados y ya no les quedan casi sentimientos porque desde niños alguien aplastó sus corazones o sus sentimientos. Tenemos que ir más allá de los actos para ver el corazón de Dios detrás de cada uno de nuestros enemigos. Tienes que ver más allá. Yo tengo que ver más allá. Y entonces seremos hombres y mujeres prósperos, porque lo que tengamos en nuestro ser se proyectará en lo que hacemos. Necesitamos dejar entrar a Cristo. Cuando Él entra, trae perdón, trae gracia. Y cuando nos vemos desde la perspectiva de Él, aprendemos que nosotros también hemos sido duros con Dios. Lo hemos herido, lo hemos hecho sufrir por mucho tiempo. Y no solamente con Dios, también hemos sido emisarios de dolor para otros. También hemos hecho llorar a alguien o a otros. Y también necesitamos ser perdonados. ¿Sabes, hermano y hermana? Y con esto termino. Si José hubiera pasado su vida deseándole el mal a sus hermanos porque no los había perdonado, entonces José hubiera sido un hombre fracasado. Ni siquiera conoceríamos la historia de José. Pero como José pasó toda su vida deseándoles el bien, entonces ese bien que él deseaba para ellos le llegó primero a él, porque el bien pasa primero por las manos del corazón que lo desea para otros. Alabado sea el Señor. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó. También podríamos decir, nos amó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios te amó incluso antes de que nacieras. Dios te perdonó incluso antes de que pecaras, porque te ama con amor eterno. Y amor eterno no tiene ni principio ni tiene final. Lo que quiere decir que con Dios has estado siempre. Antes de que existieras, ya estabas en su mente, ya estabas en su corazón. Has estado con Él desde siempre y estarás con Él para siempre, porque Él te ama con amor eterno. Y el amor eterno no conoce ni principio ni conoce final. Está siempre presente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta reflexión haya sido de gran liberación para ti, como lo ha sido siempre para mí. Eres muy amado y muy amada por el Señor.